Gracias, gracias, hermano Daniel. Tenemos dos finalidades en esta próxima sesión. Una de ellas es que puedan aprender a facilitar estudios, no a dictar estudios, facilitarlo. Es prácticamente leer la porción bíblica y hacer unas cuantas preguntas que permitan extraer el mensaje del texto de la porción que estamos viendo. El lunes pasado yo desarrollé, yo lo facilité. Me gustaría que hoy tengamos al menos una persona que me acompañe a facilitar el estudio. La acompaño o lo acompaño o me acompaña para ir haciendo las preguntas y poder extraer este mensaje de la porción que hoy vamos a tener. O sea, ese es uno de los objetivos y el otro, bueno, aprender algo. Aprender algo sobre cómo formar nuestro carácter. A la forma de Dios, a la forma de Cristo Jesús. Todas las porciones que vamos a estar viendo en esta parte de formación de carácter están extraídas del conocido Sermón del Monte. De ahí tenemos las porciones. Y hoy nos va a corresponder precisamente Mateo 5:38. 5:38 al 48, si lo pueden preparar y al momento entramos en ello. Aquí tenemos hermanas que han pasado ya por esta clase. Elizabeth, el hermano Bismarck, sé que Alba también ha participado. Y tenemos otros hermanos aquí que posiblemente no lo han hecho. Bueno, el hermano Daniel también. Así es que, ¿quién me acompaña para facilitar el estudio de hoy? No sean muchos, nomás uno. No todos a la vez. Todos a la vez. Ok, hermana Norma, hermana Ana, la hermana Alba ya lo ha tomado, así que sería bueno que sea quizás la hermana Norma o hermana Alba, me gustaría. Sí, recuerden lo que esto toma es, prácticamente son 5 partes. Cómo te bendice Dios hoy, esta semana, algo así. Que aprendimos la semana pasada, con quién lo compartiste, cómo te fue. La porción nueva, que es la que nos corresponde hoy, que ya mencioné, Mateo 5:38 al 48. Y prácticamente ahí vienen unas 4 preguntas, de las cuales pueden emanar más preguntas que te dice Dios en este texto. Y recuerden que no hablar en plural, o aquí nos dice, o aquí te dice, sino en singular. Me dice, Dios me dice, entiendo que Dios me está diciendo esto y esto, y eso ayuda a estar más enfocado en lo que Dios le está hablando a usted. La siguiente pregunta sería, ¿en qué forma el texto puede alterar tu vida? ¿Cómo te puede afectar si lo llevas a cabo? ¿Cómo puede cambiar tu vida? Tercero, ¿qué beneficio hay si lo aplicas a tu vida? Y si no lo aplicas, ¿qué pierdes? Y luego, ¿qué aprendiste? ¿Con quién lo vas a compartir? Y si hay alguna necesidad, siendo que estemos en un grupo, ¿cómo atender esa necesidad de la persona en el grupo o alguien fuera del grupo? Así es que, ¿quién se anota? Yo le acompaño. Vamos a hacerlo juntos. Y si no, por ahí dice mi hermana, democráticamente también se puede. No, parece que ya todos se me durmieron. Yo me quedé solo aquí. No tengas miedo, Sixto, porque Elías estaba solo y Dios le dijo
No estás solo. Espero que me acompañes. Por estar de hablador, José Dil, te tocó a ti. No, Daniel. Ahí tengo a Daniel. No, yo soy el moderador. Ya yo tengo mi Ay, función. Daniel. Yo ayudo a la dedocracia. Ay, Daniel. José Dil, hágale mijo. Todo el mundo dice José Edil, José La Edil, niña de José la Edil. casa. Bueno, Uy, tenemos Por que democracia, avanzar. entonces. por Vamos a dedocracia, ver, dice Alba. vamos a ver si el hermano Bismarck o la hermana Elizabeth, que ya han pasado por esto, se animan y me acompañan a facilitarlo, uno de los dos. Los que lo han visto, es bueno que lo acompañen hermanos, ¿sí o no? Claro, que ya lo han visto con ustedes. Y aprendemos de ellos. Ok, Yo voto hay por otra parte, hermana Olga, de que el que tiene la experiencia por primera vez aprende más, así que le va a tocar a usted. Sí, yo le he pasado por ese estudio, todavía no le pasa, antes tengo que aprender de ustedes. Bueno. Entonces, hermano Bismarck, hermana Elizabeth, para perder el miedo. hermano. Aquí estoy. Ok. Ya está disponible el hermano Bismarck. Excelente. ¿Quién dijo miedo? Aquí, maestro. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién Aquí dijo el miedo? Bueno, hermano Bismarck, comenzamos una pregunta usted y la siguiente yo. ¿Qué le parece? Así es que, ¿qué tal si comienza aquí rompiendo hielo, el rompehielo? Con la primera pregunta, pregúntele aquí unos 2, 3, porque no tenemos hasta la medianoche, así que tenemos que ser un poco precisos. Unos cuantos, unos 2, 3, y luego seguimos con la siguiente pregunta. Okay. Vamos a trabajar con el ADN, hermano. Así es. Correctamente. Ok, empiezo con ¿cómo te ha bendecido Dios esta semana? Amén. Está bien, entonces. Y le sugiero que pregunte directamente, mencione el nombre de la persona para no perder tiempo. Ok, iniciamos entonces. Hermano Daniel, ¿cómo te ha bendecido Dios esta semana? Poderosamente. Bueno, la semana pasada sería, esta semana todavía comienza ahorita, pero la semana pasada poderosamente visitando varios hogares con el hermano Carlos Inglés, lo cual fue una bendición, estar con él, almorzar con él, compartir, soñar en cuanto a las cosas que queremos lograr para Impact, para la iglesia, los cambios, y de allí los bautismos que hubieron a raíz de esas visitas. Tuvimos, creo que como 4 bautismos a raíz de esas visitas. Entonces fue de suma bendición. Realmente tuviste una semana muy, muy bendecida. Sí, definitivamente. Amén, gloria a Dios. Una semana de crecimiento. Hermana Alba, ¿cómo te bendijo la semana pasada el Señor? ¿Qué bendiciones obtuviste? Sí, hermano, bueno, yo obtuve lo malo y luego Dios me dio lo bueno. Estuve un poquito enferma y fui bendecida con la mejoría de mi salud de un virus que me llegó, y gracias al Señor mejoré de eso. Y también las bendiciones de conocer nuevas personas y de tener también, como tengo un libro, tuve conexiones con personas que me van a ayudar con presentaciones en diversos lugares. Mucha bendición ha llegado a mi vida. Lo he visto. Bastante publicidad con tu libro. Me parece una excelente bendición. Hermana Claudia Castaño, ¿cómo te bendijo Dios esta semana pasada? De muchas maneras. La primera, pues, día a día con la vida. La segunda, con unas peticiones que se le
estaban haciendo por una situación que estoy viviendo, muy favorables. Y pues con la comprensión y la actitud de mis hijos, pues que ya están más tranquilos y hay como más unión en estos momentos. Y mucho en el trabajo también nos ha bendecido mucho. Entonces, por todos los lados, muy bendecida, gracias a Dios. Como Ya, ha sido una semana de mucha bendición, entonces vamos a orar en este momento, ¿les parece? sí, Amén. muchas gracias. Vamos a orar entonces. Gracias, Señor, porque usted ha sido bondadoso en gran manera, nos ha llenado de bendiciones maravillosas. Gracias, Señor, porque usted nos ha acompañado. Cada uno de tus hijos hoy han expresado todo lo que han recibido de usted y también expresamos nuestra gratitud por todas las cosas buenas y por no todas las cosas tan buenas que nos han sucedido. Gracias, Señor, porque usted nos acompaña, su presencia está con nosotros y usted nos fortalece día a día. En el nombre de Jesús, amén. Quedamos Amén. entonces con el Amén. hermano Sixto Rivera. Amén. Gracias, hermano Bismarck. So, hermanos que estuvieron en la clase pasada, ¿qué recordamos de la semana pasada? ¿Con quienes la compartieron? ¿Cómo les fue? Vamos a ver si puedo pensar quiénes estuvieron aquí. Hermana Norma, si estuvo, ¿verdad, hermana Norma? ¿Qué aprendimos la semana pasada y con quién lo compartió? Buenas noches, hermano. Bendiciones. Buenas noches, hermano. Bueno, la antepasada que estuvimos con usted, porque usted estaba enfermito el lunes pasado. Así fue. ¿Esa? Sí, Sí. hace 2 semanas, correcto. Ujú. Así, ajá. Bien. Estuvimos viendo Mateo 5 del 33 al 37, Muy ¿sí? bien. Entonces, yo en lo personal aprendí de los juramentos, ¿verdad? Que nuestro sí sea un sí, nuestro no es un no. Bueno, mío, Dios me enseñó eso. Entonces, eso fue lo que yo aprendí y lo pude compartir con mi hermana. ¿Se acuerda que nos encargó la tarea? Entonces, gracias a Dios pude hacerlo con ¿Cómo ella le y fue, cómo le fue con su hermana? me fue bien porque yo cuando llegó, bueno, porque seguido hablo con ella, entonces le dije que si podía venir y cuando vino platicamos un poquito y entonces yo la invité a desayunar y, y entonces yo le dije que ella qué pensaba de los juramentos. Y entonces, pues dice, no, pues, ¿por qué tienen de malo? Entonces, cuando ella me preguntó, le dije, mira, ¿qué te parece si leemos la Biblia y la lees tú por ti misma y luego cuando la leas me dices lo que tú entendiste? Y entonces ya lo leyó, ¿verdad? Y y ya me dijo lo que había entendido. Y dice, no, sí estoy viendo que está mal eso, que no debemos hacer ese tipo de cosas. Y entonces ese tipo de andar curando por esto y por lo otro. Y entonces, pues sí, me fue bien porque empecé un estudio con mi hermana sin que se diera cuenta. Estuvimos hablando de otras cosas, pero lo importante fue de la palabra. Pero entonces voy a seguir hablando con ella y voy a hacerle preguntas así. Fantástico, qué bien. Excelente. So, tuvo la oportunidad de compartir y puede seguir avanzando. Gracias, hermana. Hermana Ana Castro, ¿qué aprendió? ¿Con quién lo compartió? ¿Cómo le fue? Yo lo compartí con mi hermana por teléfono y pues sí, ella estuvo de acuerdo en que no debemos de andar jurando y pues inclusive le mandé la clase para que la viera. Digo, escucha la clase y hablamos, ok. Y luego me dice, no, ya la escuché. Y luego le digo, ¿escuchaste tu nombre? No, le digo, entonces escúchala bien y luego me llamas. La escuchó, dice, no, sí, dice, tiene razón, dice, no debemos de jurar, fue todo
lo que me dijo ella, que estaba de acuerdo en eso. Ok. Precisamente yo tuve que ir a la corte y me acordé mucho de usted porque me tocaba ser jurado, pero yo como no hablo el inglés, yo fui a decir que no hablaba inglés y se levanta la mano que jura y perjura. Dije, ay Dios, pues sí, no hablo inglés. Para no ir de jurado. Ok. Tuvo que jurar, hermano. Sí, tuve que jurar ahí. Muy bien. Gracias, hermana Ana. Siga compartiendo. Fantástico. Vamos una persona más. Hermana Alba, ¿qué aprendiste? ¿Con quién lo compartiste? Bueno, yo había quedado que lo iba a compartir con nuestro hermano, pero no se me dio porque él tiene buena excusa que trabaja día y noche. Pero lo compartí con una amiga y me dijo que estaba interesante porque ella nunca había sabido de eso, nunca había oído de eso y que le era bastante interesante. Entonces, vamos a seguir hablando, a ver que primero Dios sea una hija de paz también. Amén. Bueno, prácticamente lo que aprendemos ahí es limitarnos a ser sinceros, ser honestos, a sostener lo que decimos. Si dijimos sí es sí, si dijimos que no es no, y no tratar de jurar vanamente. Prácticamente ese es el punto, para poder tener más la perfección de Cristo, el carácter de Cristo. Gracias. A ver, hermano Bismarck, siguiente punto. Maneje ahí el texto bíblico, Mateo 5, 38 al 48, y al menos cubre ahí la primera pregunta. Bueno, voy a leer el pasaje y dice así: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Vamos con la primera pregunta entonces. Hablando acerca del amor hacia los enemigos, ¿qué tan difícil es amar al enemigo? ¿Y qué tan bueno es amar al enemigo? Y empezamos entonces con, no voy a dejarlo así al libre albedrío quien quiera responder, sino que voy a pedirle a Elizabeth que nos ayude con esta primera pregunta. ¿Qué piensas, Elizabeth, acerca de esto? Bueno, parece que no Yo está creo que Elizabeth. Elizabeth ya está durmiendo. Bismarck, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil es amar a los enemigos y qué tan bueno es hacerlo? Ok, gracias. Tienes como una doble pregunta.
Vamos entonces a pedirle a nuestra hermana Norma Orozco que nos ayude con la respuesta, por favor. Sí, hermano. La pregunta es, ¿qué tan difícil es amar al enemigo? Sí. Es muy difícil, hermano. No es sencillo. No es sencillo. No es sencillo. Y la otra parte de la pregunta. ¿Qué tan buenos es amar a nuestros enemigos? Lo bueno de hacerlo es que nuestro Dios nos ha enseñado a amar a las personas que nos hagan daño, que nos hagan cualquier tipo de daño, ¿verdad? Que nos opriman y todo eso. Lo bueno de eso es que nosotros anhelamos estar un día con nuestro Señor. Entonces vale la pena esforzarnos, pasar por alto todo lo que nos hagan. Vale la pena para mí. Vale la pena, me gusta esa expresión, vale la pena amar a nuestros enemigos por la recompensa. Hermana Olga Arango, ¿qué piensa sobre esto? Bueno, hermanitos, yo pienso que nosotros no podemos encerrarnos en que es difícil, porque yo pienso que a través de todo lo que hemos escuchado, hemos aprendido, hemos leído y todo lo que Dios ha hecho el cambio en nosotros, pienso que tenemos que ponerlo por práctica y por obra, porque Él lo está enseñando de que tenemos que amar al enemigo. Entonces pienso que yo no, pues, pienso yo, no es que diga yo que es difícil o no difícil, sino que debemos de poner por práctica y obra lo que Él nos está mandando. Entonces me parece a mí que de pronto si nosotros nos encerramos o ponemos en nuestra mente difícil, va a ser difícil. Pero si nosotros empezamos a actuar y a hacer o a ejercer lo que nos enseña la palabra, pienso que de pronto lo podemos tomar como fácil, porque ya hemos como dejado como ese viejo hombre atrás un poco. Pero si todavía tenemos un poco del viejo hombre todavía, entonces nos hace difícil. ¿Y qué aprendemos aquí sobre amar al enemigo? Es de que si nosotros tenemos el amor de Dios, eso es lo que tenemos que nosotros que practicarlo y que hacerlo, o sea, vivir el amor de Dios. No solamente con hablar sino demostrar que si yo tengo el amor de Dios, tengo que compartir el amor de Dios. Y entonces, ¿qué pasa ahí? De que estamos usando como el cambio, porque es que yo pienso que el cristiano no puede encerrarse de que no soy capaz o no, tenemos que mostrar un cambio que Dios ha hecho en nosotros, porque ya somos nuevas criaturas, hermano. O sea, que tenemos que ir dejando, pidiéndole al Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que nos ayude a transformarnos, porque entonces, ¿hasta cuándo vamos hasta estar ahí como no soy capaz, ni puedo? No, yo pienso que ya tenemos que ir como avanzando, subiendo escalones. Pues pienso yo, hermano, no sé. Amén. Gracias, hermana. Amén. Estaba escuchándolo y estoy pensando en lo que usted menciona acerca de si hemos aprendido del Señor, si hemos aprendido la palabra del Señor, entonces debería de haber cierta facilidad para que pudiéramos amar a nuestros enemigos. Si realmente interiorizáramos la palabra del Señor, la convirtiéramos en acción, sería fácil amar al enemigo. Entonces significa que todavía hay una dificultad para traducir eso a la realidad o llevarlo a la realidad. ¿Qué piensa, hermano? Tengo aquí al hermano Edil. Hermano Edil, ¿qué piensas sobre esto? ¿Qué has aprendido de esta lección? Hermano Edil. Hermano, sete sincero, no escuché bien como dijo mi cuñada, yo estaba haciendo algo más. ¿Cuál fue la pregunta? Te la voy a formular entonces de otra forma.
¿Qué has aprendido de este pasaje? ¿Qué podrías decirnos acerca de este pasaje? ¿Podrías compartirlo con alguien? ¿Con quién podrías compartirlo? Sí, este, este pasaje pues es muy bello, ¿verdad? Mas, sin embargo, yo creo que está bien, bien duro y un poco difícil para hacerlo. Pero lo que yo creo y lo que yo pienso es que también esto tiene que ver con el carácter de la persona, porque habemos unos que somos dados al amor, nos llevamos bien con las personas, nos dejamos querer por las personas, entonces se nos hace un poco más difícil, más fácil tener buenas relaciones en la iglesia o donde sea. Entonces, nuestros enemigos, podríamos decir, serían menos. Y si hay alguno o dos por ahí, pues se van a tolerar, se van a tolerar. Sucede eso en los trabajos, en cosas así, ¿verdad? Am, no sé si llego ahí al fondo o toco algo más. ¿Y con quién podrías compartir esta lección, hermano? No, sí, sí. Estoy maravillado de cosas que Dios hace eh, en mi vida. Le he rogado a Dios esta semana y he tenido victoria con mi hijo. Había una decisión ahí que hacer y Dios ha sido grande porque me oyó, me escuchó y he podido compartir con él cosas espirituales, las cuales a veces se hacían bien duras. Y una de esas esa era, ¿verdad?, que tenemos que ser humildes, porque de eso se trata, creo ahí, de ser humilde y poner la otra mejilla, o sea, tratar de humillarnos. Entonces mi hijo, y estoy trabajando bastante con un concuño, él ha llegado a la iglesia, pero no ha sido constante, debido que también su vicio, el alcohol, lo ha dominado bastante tiempo, pero ahorita está bastante controlado y siempre lo tengo ahí, dándole sus toques siempre. Entonces, gracias a Dios, eh, ha funcionado. Entonces, lo estoy compartiendo con mi hijo y me ha oído, gracias a Dios, y también con mi concuño. Gracias, hermano Edil. Recuerden que es importante compartir porque aprendemos cuando compartimos, cuando transmitimos, cuando de alguna forma estamos facilitando estudios, también estamos aprendiendo. Eso es importantísimo. No lo olvidemos. Vamos a hacer una pregunta más al hermano Rodrigo Montaño. Hermano Rodrigo Montaño, ¿qué lección has aprendido de este pasaje y con quién podrías compartirlo? Mis hermanos, la verdad, el hermano Ramón me invitó pues a estos estudios, pero apenas me acabé de conectar porque la verdad no podía, pero ya ahorita a través de mi hijo Sebastián me ayudó a conectarme, entonces estoy ahorita con ustedes, por la verdad no estuve con la anterioridad para el texto y lo que están hablando, apenas me acabé de conectar, qué pena con ustedes, mis hermanos, pido disculpas, Dios me los bendiga. No se preocupe, hermano, tranquilo. Vamos a preguntarle entonces a alguien más y luego pasamos con el hermano Sicto. Vamos a ver si tenemos. Ahí están. Saludos, Sebastián. ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones. Me alegro verte después de tanto tiempo. Bendiciones, mis hermanos. Él les presenta a mi papá, por si acaso. Ok, mucho gusto. Vamos entonces a preguntarle Yo los conozco. a nuestro hermano Daniel. A nuestro hermano Daniel. Hermano Daniel, Dígame. ¿qué has aprendido? ¿Qué lección has aprendido de este pasaje? ¿Y con quién compartirías esta lección?
¿Qué he aprendido? Wow, aquí hay bastante. Hay mucha tela de cortar acá. Y algo que me recuerdo fue ayer, conversé con una persona de Bolivia, que está en Bolivia, es un venezolano que está en Bolivia. Y solo lo he conocido, es más, ni siquiera conozco su cara, solamente hemos hablado por WhatsApp de teléfono. Lo quería contratar para un proyecto allá en Bolivia, que de hace como 4 años, de unos hindúes que me estaban contratando y yo estuve armando la parte de personal para ellos, para una planta en Bolivia. Entonces mantuve la relación con esta persona que él es cristiano, entonces siempre nos comunicamos y todo eso. Yo le dije a él hace como 2 años, le dije de que debemos orar por nuestros enemigos. Entonces le digo, ¿has orado por Maduro? Wow, y él dijo, no. Le digo, bueno, eso es lo que debemos hacer, eso es lo que nos pide Dios. Dios nos pide que oremos por nuestros enemigos, que veamos por su bien a cada uno de ellos. Y eso me lo recordó él anoche. Me dijo, Daniel, he pensado tanto en lo que tú me has dicho, que me dijiste eso hasta hace tanto tiempo y lo estoy apenas digiriendo ahora, pero bueno, o sea, es impresionante cómo la palabra de Dios no vuelve vacía, porque en su momento, en su tiempo, en su espacio, Dios obra. Y bueno, ya él está entendiendo esto y lo está aplicando. Y me encantó mucho eso, porque yo sé que cuando se lo dije, él se quedó allí como que, wow, sí, no lo había pensado nunca, pero a lo largo de este tiempo que ha pasado, creo que han pasado como 2 años desde ese entonces. Entonces él lo recuerda y me dice, wow, no, ahora es que lo estoy entendiendo y aplicando y me acuerdo mucho de lo que me dijiste esa vez. ¿Con quién compartirlo? ¿Qué he aprendido de acá? Nuevamente, que bueno, que si Jesucristo murió por nosotros, por cada uno de nosotros, siendo nosotros sus enemigos, enemigo de él, enemigo del Padre y enemigo del Espíritu Santo, ¿cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo que ellos hicieron por nosotros? Incluyendo que Jesucristo murió en la cruz y cómo lo trataron. Y sus palabras, al igual que como mencionó el hermano Sixto en la clase anterior, las mismas palabras de Esteban, que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Poderoso. Y eso es lo que le pasa a nuestros enemigos. Ellos no saben lo que hacen. Ninguno de ellos. Y los que están en el mundo no saben lo que están haciendo. No saben de lo que se están perdiendo. No lo han comprendido. Entonces es bastante profundo esto que cuando alguien nos hace daño o que alguien nos quita algo, que más bien por el contrario démosles más. Te encuentras con un ladrón en la calle y tú tienes un billete de 20 en un bolsillo y tienes otro billete de 10 en el otro, y que el ladrón te mete la mano y te saca el de 10 y tú le dices, bueno, aquí ten el de 20 también porque de seguro te hace falta. A mí Dios me lo va a reponer de alguna manera y me va a bendecir más. Wow, o sea, eso es poderoso, eso es difícil, pero a eso nos manda Dios. Tenemos que confiar en Él. El problema que tenemos es que no confiamos en Dios. Volvemos a la clase anterior. No tenemos confianza en Dios. ¿Por qué nos preocupamos? No nos preocupemos. Ahí estaba Bismarck, y me acuerdo, estaba Bismarck en una oportunidad que estaba caminando con mucha hambre y oró a Dios, y al ratito ve en el piso 30, un billete, o sea, 30, no sé de qué eras, me acuerdo que me dijiste que era 30, no sé cuál es la moneda de Nicaragua. Y dijiste, me encontré esto y wow, gloria a Dios, o sea, Dios se encarga de nosotros en el momento cuando tenemos fe y cuando tenemos la confianza en Él. Pero tenemos que practicarla a menudo, siempre. Yo me llevo mucho de este pasaje. ¿Con quién lo voy a compartir? Voy a tratar de compartirlo con alguien. Bueno, esta semana es una semana corta, estar afuera, pero voy a ver si lo comparto
Con mi esposa lo voy a compartir. Con ella lo voy a compartir. Gracias, hermano obispo. Gracias, hermano Daniel. Gracias, hermano Daniel. Gracias por recordar ese momento que me ocurrió hace varios años. Bueno, se ha repetido algunas otras veces, pero en esa ocasión fue maravilloso. Sí, me encontré un billete de 20 tirado en la calle. Hermano, lo que te sucedió ahorita de que vas a ir a Colorado Spring, o sea, yo me acordé de eso, o sea, clarito cuando te pasó, yo digo, wow, ok, lo que le pasó allí fue poderoso, esto que le está pasando ahora sí Es mucho que es más poderoso, o sea, Así es, mi es el hermano. nivel superlativo, Así es. pero así es Dios, ¿por qué? Porque has seguido confiando en Él a pesar de las dificultades por las que te estás haciendo pasar. Y ahí es donde crece nuestra fe, porque estamos viendo de que Dios siempre está allí, siempre está orando, tenemos que tener confianza en Él. Si Él dice, Amén. no te preocupes, no te preocupes, solo ocúpate en lo que tengas que hacer y ya, déjale la preocupación a Él. No tengas miedo, hey, valiente, puede ser valiente, no voy a tener miedo. Tan pronto tengo miedo, oro a Él por esa valentía y le entrego el problema a Él y punto. Eso es lo que le dije a la hermana Claudia, que no está aquí ahorita. Sí está aquí la hermana Claudia. Que en la situación de ella, que eso es lo que tenemos que estar pensando. Así tenemos que estarnos animando todos. Bueno, creo que estoy hablando ya mucho. Creo que nos va a despedir el hermano Sixto por hablar mucho, pero a veces ocurren cosas que nos deja sorprendido el Señor y no sabemos a veces ni qué está ocurriendo. Es maravilloso nuestro Dios. Dejo entonces al hermano Sixto Rivera con la última parte de esta clase. Gracias, hermano Bismarck. Tengo una pregunta para la hermana Norma y una para la hermana Olga. Hermana Norma, ¿por Sí, qué hermano. cree usted que es muy difícil amar al enemigo? Bueno, no se me hace difícil cuando alguien me hace mal a mí, pero cuando es a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, es cuando me duele más. Aquí tuvimos una situación en mi casa, que es la casa de ustedes. Gracias. Hace como 1 año y medio, más o menos, vino un familiar y nosotros le abrimos las puertas de aquí de la casa. Lo ayudamos en todo lo que pudimos. Gracias a Dios, porque es Dios, no somos nosotros. Y nos pasaron cosas muy horribles. Para mí fue una cosa muy difícil, porque fue muy doloroso, porque causó divisiones en mi familia, en mis hijos, en mi esposo. Fue algo muy duro. Pero yo le pedí siempre a mi Dios que me ayudara, así como Jesús nos ha perdonado a nosotros. No, le doy gracias a Dios porque no dejé que mi corazón se enfermara de malos resentimientos, pero sí me dolió mucho, mucho. Por eso digo que no es sencillo cuando le hacen algo a alguien de tus hijos. Por eso no es fácil, pero nosotros hemos sido enseñados por Jesús. Entonces, cualquier otra cosa sencilla de que alguien no te hable o que te roben o que te hagan, me han hecho varias cosas. Todo eso no, para mí no es nada. Al contrario, si hace poco alguien me agarró unas cosas, un dinero, y yo le dije a Dios, tú eres el dueño de todo, Señor, tal vez lo necesitaban. Me di cuenta quién fue y todo, pero no, yo no almaceno cosas así negativas, pero lo otro y así cosas que dañen a mi esposo, a mis hijos, sí me han dolido mucho, pero gracias a Dios que he sabido perdonarle. Amén, hermana. Gracias. Ahorita quizás abro una pregunta más ahí para todos. Pero vamos a ver qué nos dice la hermana Olga. Hermana Olga, ¿usted tiene enemigos? Hermano, no considero que tenga enemigos, porque
Yo soy de las personas que, como, pues, a mí me gusta mucho tratar a la gente y yo saludo a todo el mundo y no, pues no me considero que, no, yo no me considero que tenga enemigos. Sé que la palabra habla que los enemigos de nosotros son nuestra propia casa, pero gracias a Dios, pues, vivo aquí con mi esposo y todos somos cristianos y mi familia también hay gente cristiana, entonces no, cuando yo voy a Medellín, donde mi familia, que siempre es grandecita, mi sobrina, mis familiares, no los considero enemigos, a pesar de que no asisten a la iglesia o van a otra parte, no los considero enemigos, no me considero que tengan enemigos, hermano. Ok. ¿Considera usted a Satanás su enemigo? Sí, ese sí es un enemigo poderoso, ese sí es mi enemigo poderoso, pero enemigos así, por ejemplo, de prójimo Ya. o familia, no. Satanás, ese sí, pues sé que sí, está ahí al acecho esperando pues que uno, porque ese es el enemigo más fuerte que tenemos, pero Ok. en cuestión de familia o prójimo, no, hermano. ¿Y cómo la ve? ¿Puede amar a su enemigo el diablo? Tenemos es que huir de él y no darle oportunidad. No darle oportunidad para que nos pague y nos revuelque, pues, porque sabemos que él es muy sutil, porque la misma palabra enseña y que él está ahí como lo rugiente esperando, pues, porque él conoce nuestras debilidades, pero no conoce nuestra mente y nuestro corazón. Es lo más importante. Entonces, pienso yo que a través de la palabra nosotros tenemos que aprender de que vivimos con el enemigo ahí, el enemigo está ahí, que es nuestro enemigo Satanás, pero no es más fuerte que Dios, ni es más poderoso que Dios, o sea que nosotros teniendo siempre a Dios de nuestra mano, lo podemos vencer. Ok. Me encanta esa pregunta. ¿Y debe de amarlo como quiera porque es un enemigo? Sí, claro, porque pues si la palabra nos enseña en el segundo que amarás a tu premio como a ti mismo, yo siempre he enseñado eso a las hermanas de que, y a mi familia, de que nosotros en el hogar tenemos nuestro esposo, nuestro hermano y nuestro prójimo. Por lo tanto, tenemos que amarlo con todos sus defectos y con todas sus cualidades y con todas sus fallas. Y todos tenemos fallas, tenemos que amarnos y aceptarnos como tal como somos, pienso yo. Déjeme ver si estoy siendo claro. Usted ama al diablo. A ver, hermano, de amarlo no. Amarlo como sí en sentido de que lo tengo que amar como que el prójimo, no amarlo no. Tenerle como cierto cuidado porque como le digo, él es sutil y trabaja y nos maquina y él nos revuelca muy fácil, porque me ha revolcado y yo sé que nos revuelca fácil, pero de amarlo no, hermano. Ok, hermano. Nomás para provocar ahí un poquito el pensamiento, ¿ok? A mí me gustaría que lo extendamos. Porque está ¿Perdón? muy interesante esa pregunta. Yo tengo aquí varias cosas que he pensado al respecto ahorita. No lo había pensado nunca antes así. Nunca me había hecho esa pregunta, pero sí tengo varias cosas que podría decir al respecto. Pero bueno, quizás no del espacio. Yeah. Abiertamente hablando, hermanos, para todos aquí, la pregunta que le hice a la hermana Norma, ¿por qué es difícil? Y entiendo lo que ella dijo, que ha superado y logra manejar bastante el tratar con los que le hacen daño, pero batalla todavía cuando se trata que le hacen daño a sus hijos, a su esposo, a su familia. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos es difícil amar al enemigo? Abierto aquí quien guste hablar, ¿por qué se nos es difícil? ¿Puedo? Porque nos lastiman. Sí, así es. Podemos pensar, ¿por qué nos es difícil amar al que nos lastima? A quien nos lastima. Yo quiero pensar que es
que es cuestión de nuestro carácter, de nuestro ego. Ok. ¿Alguien más? Yo, Pienso que Erika, porque no ha perdonado lo que le hizo. Ya. Hermanos. Hermano Sergio, Sí. también podría deberse el no amar al enemigo a un instinto muy primitivo, al de la supervivencia. A ver, desenvuelva un poquito el punto. Hermano. Hay principios en el ser humano que son muy instintivos, muy básicos, muy primitivos, que son parte de la naturaleza más humana y menos espiritual. Y dentro de esa está la supervivencia, está cuando alguien te agrede, te lastima, te ofende, entonces ese instinto básico, primitivo de la supervivencia está siendo amenazado. Y la forma en que humanamente o naturalmente se reacciona es odiando, enfrentando, reaccionando, ofreciendo resistencia a quien te hace daño. Entonces, para mí es la forma más primitiva de reaccionar en el ser humano. Ya. para conectar ese comentario, que es lo que yo quería aportar, ¿por qué me es difícil a mí, Erika, eh, amar a quien me está haciendo daño, conectándolo con esa forma primitiva de reacción que es atacar o no dejarme humillar? Porque tengo que someter esta carne, porque tengo que batallar contra aquellos pensamientos primitivos como es que si le sirvo, es que si le amo, es que si le perdono lo que me está haciendo, o sea, porque amar es seguirle sirviendo, amando, dándole más, aun cuando siento que no se lo merece, pero tengo que a morir a esa carnalidad para que pueda Dios formar en mí ese amor. Entonces, lo difícil es someter mi orgullo, mi enojo, el maltrato, que no quiero ser maltratada, que no quiero ser vituperada, etcétera. Es someter eso y ese orgullo, altivez, o llámese como se llame, forma primitiva, como lo llama el hermano, cuesta someterla, pero sí se puede, pero esa es la parte difícil. Ok. Yo diría que también es porque hemos estado acostumbrados al ojo por ojo, diente por diente. En el caso mío, nos han criado así. Yo por primera vez es que veo esto a partir de mis 49 años, que empiezo a aprender de esta nueva forma de vivir bajo Jesucristo, en que muchas de las cosas que yo consideraba que eran las cosas racionales y normales, ya pasan a ser cosas que dentro del parámetro de Dios son opuestas. Y entonces creo que eso tiene mucho peso en nosotros y por eso que se nos hace difícil, porque venimos de con todo ese peso, con toda esa carga, con toda esa forma de ser por tantos años. En el caso de nosotros, los que hemos venido tarde al Evangelio y que hemos conocido la palabra tarde, yo a mis 49 años apenas empecé, tengo 60, hace 11 años aproximadamente, entonces es complicado por eso. Yo creo que eso tiene un peso muy alto. Y en cuanto a lo del diablo, no podemos amar al diablo nunca porque no es un ser humano. El diablo es otro ser distinto. No está en nuestra categoría. Dios no nos está diciendo que amemos a los ángeles. Estamos hablando al ser humano. Nuestro prójimo son los seres humanos, no son ni los demonios, ni los caídos, ni tampoco los mismos ángeles buenos. No es de amarlos a ellos. A quien debemos amar es a Dios. Y de ahí el prójimo nuestro. Eso es lo que yo pienso. No sé si estoy en lo correcto, pero eso fue lo que me surgió que nunca había visto, nunca había pensado en esa pregunta, pero está muy buena. O sea, aquí te va otra entonces, hermano. Dígale.
para ver si es que estamos entendiendo qué es amar al enemigo. Supongamos que tienes 2 hijas, una tiene 13 y la otra 15, y viene un individuo y viola a una de ellas. Y el texto dice, si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. ¿Le das la segunda hija? No, Ok. no lo haría, humanamente no lo haría, no. ¿Qué quiere decir? El mío pasado lo hubiera buscado matar. Ese sería mi instinto anterior. Yo Ok. hubiera buscado deshacerme de él, que So- pague de alguna manera. Ahora lo que haría sería, me iría mucho en oración, quizás buscaría justicia por la ley como tal, lo cual no es venganza, si es que hay eso, porque también es que hay que evitar que esa persona haga daño a otros, porque hay un daño. Hay cosas que suceden que no puedes permitir que le pasen a otras personas tampoco, pero que no sea venganza. La venganza es de Dios. Pero nosotros podemos usar la parte de la justicia mientras no sea venganza. No manipular la justicia para venganza, sino aplicar la justicia porque la persona tiene que ser reformada también. Claro que quien reforma también es Jesucristo, pero esa persona, o sea, se tiene que evitar que esa persona haga daño a otras. Ya. Hermano y hermanos, hermanas, ¿cómo podemos concluir? ¿Qué significa amar al enemigo? En el ejemplo que yo traigo aquí, hipotético y es todo. Le digo al hermano Daniel, tienes 2 hijas, te violaron una, pues, bueno, pásale la otra también. Y me dice, no. ¿Qué es amar? ¿Qué es amar al enemigo? Ya tenemos aquí a la maestra Elizabeth y nos va a decir qué es. Adelante, Elizabeth. No, yo le diría que creo que hermenéuticamente no está bien aplicado eso que está diciendo, porque valerse de ese texto de que no tienes que darle a la otra, o sea, creo que ese texto no se refiere a eso, creo que se está refiriendo a otra cosa, que lo está aplicando de esa manera, pero yo le diría que está mal aplicado. O sea, probablemente si ese hombre se arrepiente y pide perdón, mi deber es perdonarlo conforme a lo que dice la escritura, pero no que tenga que darle la otra para que también le haga mal. ¿Qué es amar al Eso enemigo? eso de la otra mejilla no se refiere a eso. Entiendo. ¿Qué es amar al enemigo? Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Para mí amar al enemigo es perdonarlo, es orar por él por la salvación de su alma, que si yo puedo hacer algo para que él pueda, para que él escuche el Evangelio y se entregue a nuestro Señor Jesucristo y ganar esa alma, ese sería lo principal. Completo ahí. Si hay personas que no se arrepienten y no cambian. Entonces amar al enemigo es entendiendo que al que no cambia ni se arrepiente, pero está ahí siempre, es poder siempre estar dispuesto a servirle cuando necesite mi ayuda, aunque yo tenga ya que poner un límite en cuanto a mi relación con la persona, pero no odiarle, pues, no hacerle daño, sino si necesita mi ayuda, estar dispuesta a servirle, a ayudarle, no porque lo merezca, sino porque es mi prójimo, aunque no cambie. ¿Y qué define como enemigo, hermano? ¿Cómo? ¿Qué define como enemigo? ¿Qué define como enemigo? Pues alguien que te hace daño. Ok. Adelante, Elizabeth. No, yo, Claudia. Oh, wow. Y si el enemigo lo odia a uno, pero uno no lo odia, o sea, el enemigo que le hace daño a uno, pues no tiene exactamente que porque me hizo daño yo lo odio, puede ser nada más que esa persona me odia a mí.
que no debería ser así, pues, y más si somos, pues, estudiando la Biblia y todo, entonces, porque no deberíamos de generar ese sentimiento con las otras personas para que nos odien. Pero, Ese es su mayor castigo, Claudia. El sí, mayor castigo de una persona es que una persona odia a alguien. Ese es el mayor castigo que cualquiera puede tener. sí, pero, por ejemplo, dice, pues, amar a tu enemigo. Si uno no lo odia, sino que es esa persona que lo odia a uno. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, yo digo es que ese puede ser mi sigue siendo enemigo. tu enemigo, sí, claro. Ah, ok, sí. O sea, ese sigue siendo tu enemigo, aunque tú no lo odies como tal, no quiere decir que no sea tu enemigo, sigue siendo tu enemigo, él está en contra tuya. Ya. Ya. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ver si aterrizamos. El hermano Bismarck y luego el hermano Rodrigo. Hermano, habría como varias razones para amar a mis enemigos, pero primero, el amor hace la diferencia. Eso, el amor hace la diferencia. Segundo, si amamos a nuestros enemigos, seremos como nuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. También nosotros estaremos buscando esa misma perfección. Ok. Okay. Fantástico. Aquí tenemos Amén. unos comentarios de la hermana Alida, o Carolina, ella se llama Carolina Maurania, dice lo siguiente: lo normal es no amar al enemigo, nadie ama al enemigo, el enemigo nos hace daño. Dios lo perdonará si se arrepiente, pero no hay perdón humano para esa persona. Una persona no tiene que amar a su enemigo. Ok. Bueno, Cristo dice que sí amemos a nuestros enemigos, ¿cierto? Sí. Hermano Rodrigo. Mi hermano, pues esta como humilde respuesta que hay en mi corazón, yo pienso de que la Biblia está enseñando de que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues la lucha directa no es contra las personas en un sentido porque igual pueden estar sin Cristo, dominadas por el pecado, por el mal. Y como cristianos, pues lo que Dios nos demanda es que amemos. Y pienso que parte de la madurez es amar al enemigo a costa de todo lo que pueda, digamos, suceder, porque no es contra la persona, sino el enemigo, contra el espíritu. Hay un hombre que hace mucho tiempo dijo unas palabras que me quedaron muy grabadas en el corazón, que decía: ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Yo siempre veo casos en el mundo de personas que cometen tantas atrocidades y todo, y yo veo pues que es una persona dominada por el pecado, por el mal, y eso hace que haga eso, pero en sí el ser humano o el cuerpo de la persona, pues en un sentido no está como tan siendo culpable de ello. La verdad es complejo. Yo una vez con Sebastián, me acuerdo, siendo cristiano, recién lleva como 4 años, él se chocó contra un taxi. Él ignorantemente pues tomó una vía que no era y se chocó contra un carro. Y el señor del carro lo cogió fuerte como a pegarle. Yo la verdad, en mi humanidad, yo le cogí al señor y le dije y le hablé muy fuerte. No usé palabras obscenas ni groseras. Simplemente le dije que en una forma, digamos, fuerte, que lo soltara, que yo le pagaba el daño que había causado a mi hijo, pero por favor no lo cogiera. Y yo se lo arrebaté pues de la mano, teniendo como 11 años o 10 años. Pienso que uno nunca ha experimentado, bueno, sí hay hermanos que han experimentado situaciones fuertes y han sabido controlar esas emociones o eso que pasa en ese momento con la persona. Yo la verdad pues le pido al Señor que me dé muchas fuerzas cuando me llegue un caso fuerte a mi vida para poder actuar conforme el Espíritu del Señor. Pero pienso más que la lucha es contra estas huestes de maldad y todo, y no contra la persona. Entonces pienso que por ese lado, no sé,
puede ser como una respuesta a lo que el hermano Sisto está en esta noche pues demandando. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano Rodrigo. Sí, o sea, volviendo, un comentario allí con respecto a lo que ya había dicho yo antes es, ¿cuánto de nosotros oramos por nuestros gobernadores en los países en que verdaderamente están haciendo daño? Como por ejemplo en Nicaragua, por Daniel Ortega, por su esposa. En Venezuela, por Maduro y todo su combo, cuando estaba Chávez vivo. ¿Cuánto de nosotros los venezolanos oramos por Maduro, por Chávez cuando estaba vivo? Los nicaragüenses, ¿cuántos oran por Daniel Ortega, por su esposa en Ecuador, por Rafael Correa, y en Argentina por los Kirchner, etcétera, etcétera? O sea, ahí está lo que debes hacer. Tú debes amarlos, tú debes orar por ellos, tú debes orar por su bienestar, tú debes orar porque ellos vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque los aborrecemos. ¿Por qué? Porque nos han hecho daño. ¿Cuántos daños nos han hecho a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestro país? Han destruido esos países. Pero independientemente de eso, Dios nos dice, tienes que amarlos, tienes que orar por ellos. El orar por ellos no es que los manden a la cárcel. Eso no es lo que tienes que orar. El orar por ellos no es que los saquen del gobierno. Tampoco es eso lo que te está pidiendo Dios. Porque si están en el gobierno es porque Dios lo está permitiendo. Dios está en control. Si nosotros dudamos de eso, entonces es que tenemos dudas de Dios. Es que no, Dios no está en control. Pero sea como sea, Dios de todos modos sigue en control. Por alguna razón Dios lo tiene allí. ¿Por qué? Porque el país se lo merece, capaz. Porque en Venezuela nosotros nos dedicamos a la idolatría. ¿Es posible? ¿Por qué no? Entonces, estas son cosas, consecuencias de que vienen a raíz desde el pecado original y cosas que suceden que, bueno, nosotros sencillamente tenemos que aceptarlas y tenemos que orar por las personas que Dios nos dice que oremos y tenemos que amarlas como Dios nos dice que amemos. Así es como yo lo veo. Muy Pero bien. es duro. ¿De qué es duro? Es duro. A mí me costó bastante llegar a ese punto. Déjenme leer aquí 2 versículos. Hago 2 comentarios, luego podemos comentar más. Dice el 44. No, 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. 2 comentarios, hermanos, reales. Comienzo con uno que es externo. Llegó una hermana hace como unos 7, 8 años de otra congregación, pero venía conmigo porque su marido, su esposo, la había abandonado, se había ido con otra mujer. Y ella traía un odio, pero odio contra este señor. Y quería hablar conmigo y era obvio que buscaba un respaldo de sus emociones, de su estado emocional. Y entonces, yo le dije, ok, usted necesita liberarse de este odio que trae, este sentimiento que trae sobre esta persona y necesita orar. La señora se alteró y la agarró contra mí también. Y me dijo cosas que yo no he escuchado antes ni después de una persona que viene a buscar ayuda. Yo me convertí en su enemigo en un momento. Ella era mi atacante ahí en ese caso. Yo recuerdo que me recosté sobre la silla en que estaba sentado y dejé que ella hablase.
Cuando dio una pausa, le dije, ¿quiere liberarse de su enojo, de su amargura que trae o no? Se volvió a alterar, me volvió a decir de cosas y se levantó y se fue. Ok. Yo no la debía, pero la estaba pagando en ese caso con ella. Oré por ella y ella me llama al siguiente día disculpándose por cómo se había comportado conmigo. Y me dijo, sí quiero la ayuda. Y regresó y tratamos y superó su problema. 2, cuando yo salí de la universidad, traía un carrito, tuve un accidente, lo perdí. Traía $1,200. Hubo una persona que me dijo, te vendo este carro, está bueno, cualquier problema, me lo regresas. Y entonces yo le creí como a las 7 de la noche, lo manejé 40 minutos y el vehículo se andaba encendiendo, no detenía aceite. Le llamé y le dije, el carro no sirve. Me dijo, tú lo arruinaste. No sabes manejar. Y, y luego, bueno, le digo, usted me dijo que me regresaba el dinero. El dinero ya lo invertí. Ya no lo tengo. Era invierno. Yo salía precisamente para poderme movilizar en frío de aquí del norte de Dallas, en bicicleta. En la mañana, en la mediodía, en la tarde, cuando regresaba, yo estaba molesto con esta persona. Era un sinvergüenza, me lo había hecho descaradamente y yo no descansaba. Yo no descansaba porque sabía la maldad que había hecho este hombre. Y recuerdo que un día, estando parado, haciendo un alto, con el frío, me dije, eres cristiano, estás comenzando una iglesia y tienes que practicar lo que Cristo te ha dicho. Ama a tu enemigo. Ora por él. Ese día yo comencé a orar por esa persona. Nunca recuperé el dinero, nunca recuperé el carro, pero ese día recuperé mi paz. ¿Quién es tu enemigo número 1 sino tú mismo? Tu Así es. enemigo número 1 eres tú mismo. Y mientras que no oras, obedeces a Cristo Jesús, no puedes ser libre. Y ese es el precio. Ser obediente y hacer lo que no te gusta, y entonces puedes orar por esa persona, aun cuando esa persona nunca se arrepiente, nunca esté dispuesto a hacer la paz contigo. Amar prácticamente es amar al enemigo, prácticamente es ámate a ti mismo, primeramente. Es mi comentario. Totalmente de acuerdo. Yo experimenté algo que antes de ser cristiano, claro, yo experimenté 2 cosas. Yo le hice a una persona algo que no debía haberle hecho, pero se lo hice. Y el mundo es muy pequeño. Eso fue en Venezuela, eso fue en Mérida, Venezuela. Me pasaron varias cosas. Y el tipo era un amigo de un amigo mío y me lo presentaron allá y me pidió un favor y yo se lo negué. Se lo podía hacer, pero se lo negué. Me dio la gana de negarse. Resulta que más o menos 2 años después
yo voy para Caracas y las cosas de la vida, o sea, yo llego a la casa del amigo que me lo había presentado, pero yo no sabía que el tipo vivía allá. Yo llego en la mañana, llego con un poco de maletas, el amigo mío se había ido, no estaba y no me dijo que se iba a ir, sino que podía llegar a la hora que quisiera. Yo llegué como a las 6 de la mañana, me acuerdo, y yo voy, dejo el carro afuera, el carro que me llevaba, espéreme aquí, voy y toqué. Cuando, oh sorpresa, me abre el paciente, me abre el tipo al que yo le había hecho el desplante allá en Mérida. Entonces yo lo miro a la cara y entonces yo, pues, sí, sí. Entonces me dice, ay, ¿usted qué hace aquí? Y le digo, no, vengo a buscar a Julanito de tal. Me dice, no, él no está. Entonces le digo, ay, porque es que me dijo que me viniera, que me podía quedar aquí en el apartamento. Le digo, no, no está, él se fue. Está por ahí, es que en Panamá está, algo así. Entonces yo dije, ah, bueno, ¿por qué necesita algo? Y yo le dije, no, pues sí necesito desocupar bajar la maleta que tengo en el carro. Y bueno, hágale, tranquilo, venga, vamos. Abrió, bajó, me ayudó a subir la maleta, me abrió la puerta de su apartamento, donde él vivía, me ayudó a acomodar las maletas ahí donde él vivía. Y me dijo, ¿tiene hambre? Viene viajando, creo que tiene, yo no sé qué decirle. Bueno, pues vamos, lo invito a desayunar. Me invitó a desayunar, me dijo que se tenía diligencias para hacer, que necesitaba, mejor dicho, me atendió, yo creo que mejor que ni el amigo y yo con una vergüenza, con una pena con ese muchacho. Era un costeño, me acuerdo. Y, y yo duré con eso un poco de tiempo, yo no le decía nada, pero yo mal. Llegó el amigo de Panamá y bueno, y un día nos fuimos a compartir por allá. Yo ya no era capaz y un día él sentía como que yo me sentía mal. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Necesita plata? ¿Qué necesita? Yo, hermano, tengo pena con usted. ¿Por qué? No, hermano, porque es que yo me porté mal con usted en tal parte. Ay, no le pare bolas a eso, hermano. Yo no le guardo rencor a nadie, hermano. Oiga, bueno, le hablamos y todo, le cuento que ¿cómo decirlo? Fue la clase de perdón que me dieron a mí. O sea, yo no merecía que el tipo me tratara así, pero el tipo me trató, mejor dicho. De ahí por allá llegamos a ser buenos amigos, pero sí me di cuenta que uno hacerle mal a la gente no es bueno. Y que le paguen a uno con la moneda contraria que le deben pagar a uno, tampoco, eso es algo muy, muy bravo de soportar. Bueno, ese era el compartir que tenía. Qué bueno eso, hermano. Sí, Pues, duro. buen punto, buen punto. Ok, si tienen otros comentarios, lo que pasa, hermano, es que el Sermón del Monte es muy desafiante. Y si lo tomamos así a la ligerita, con respuestas ligeras, no agarramos buen punto, buena profundidad de lo que Cristo nos está enseñando. Yo llevé la pregunta al extremo, ¿no? ¿Amas a Satanás? ¿Es tu enemigo? Pero es que necesitamos definir qué es amar. No podemos amar en términos de permitir que alguien nos haga daño. Eso no sería amor, sería amor al enemigo y desamor para el ser querido o para uno mismo. No es posible. Entonces, el amor hacia el enemigo o el orar por el enemigo es en realidad por tu propio bien, por tu propia paz, por tu propia tranquilidad. Ámate a ti, perdonando y orando por los demás. ¿Cómo puedo concluir esto, hermano?
Bueno, se alargó un poco más esto y creo que ha estado bueno. Y eso es lo que buscamos. Recuerden que precisamente Cristo dice, si haces esto, eres hijo de Dios. Y todos queremos ser hijos de Dios. Entonces, a aprender, a someternos, vayamos, compartamos con otras personas, porque este mundo necesita entender este tipo de amor para que pueda vivir más en paz, más en tranquilidad. ¿Algún comentario más? Y vamos cerrando, maestro Daniel. Entonces, en eso Amén. cabe que hay que amar a la persona, pero no lo que hace. Sería también aplicable, ¿no? Porque está haciendo daño, no se le va a amar lo que hace, sino a él nada más, a la persona. Sí, es que en el caso extremo también que le puse al hermano Daniel, tiene 2 hijas, le violaron una. Y entonces dice, bueno, aquí está la otra. No, no puede ser posible, ¿cierto? No, no tiene sentido porque ese es su mal. Y entonces tiene que proteger a sus propias hijas. Eso se confunde también con que, bueno, lo perdonaste y perdón quiere decir que aceptas a esa persona de nuevo. No, si la otra persona no ha cambiado, está lista para hacerte daño de nuevo. Entonces, el perdón no quiere decir que le permites acercarte, que se acerque de nuevo a tu familia a hacer daño. Sí, no necesariamente la relación se restablece. Exacto. La reconciliación sería, ¿verdad? En ese caso, y el perdón sería porque deja de hacernos daño a nosotros, el perdonar, pero ya el acercarse o reconciliarse es punto y aparte. Así es. Eso depende, por ejemplo, suponte que que comienzas un negocio, tienes un socio y el socio te roba $50,000. Bueno, ok, tú le puedes perdonar, pero no vas a restablecer la relación si el socio no te devuelve los $50,000. Tú no vas a volver a confiar en él en ponerlo de socio en otra cosa o que continúe de socio contigo, porque te va a volver a robar. Ahora, si él verdaderamente se arrepiente, tuvo alguna razón, lo que sea, y se puede demostrar de que, bueno, por una A o B razón actuó de alguna manera, podrías restablecer la relación completamente, sí, pero el otro tiene que resarcir su daño para que tú puedas volver al estatus normal que tenías originalmente. Normalmente no sucede eso y sencillamente la relación se quiebra en el sentido de que no vuelve a ser lo mismo. Pero eso no quiere decir que no hayas perdonado, sino que sencillamente no te tienes que defender también de que no te hagan daño. Buen punto. Exacto. Ok, hermanos, gracias y a compartirlo con otras personas, a seguir formando el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, hermano. Y gracias a los comentarios también. Amén. Así que Muy, Olguita muy no bueno. tiene que amar al diablo. No, porque no es prójimo. Ni el diablo ni los demonios son prójimos nuestros. La niña, Es ajójimo. la niña de la casa no tiene que por qué amar al diablo. Ahora, si hay gente que ama al diablo, los que los adoran, los que le adoran a él. Oiga, Olguita, te la Entonces, pusieron ahí muy se- difícil. No es que me la pusieron difícil, usted ama al diablo, y yo, pero ¿cómo podemos amar Te al diablo, hermano? agarraron muy en frío. Te agarraron muy en Uy, frío con esa pregunta. No, Es que Edith, la me vieron cogió bien de amorosa, la quieta, Olguita. de quieta. Hermanita, me cogió de quieta, quieta y en primera así, como amar al diablo, pero Sí, Un cogieron poquito de más y, quieta. un poquito más y Olga insulta, hermano, es esto, como la llora. No, tampoco llegar hasta allá, tampoco. Oiga, porque hubiera dicho, oiga, pero usted qué le pasa, hermano, ¿cómo me dice eso? Manu, ¿Cómo ¿qué me pregunta pregunta la que me eso? está haciendo, pues? ¿Cómo me sale la pregunta tan difícil a mí? No hágasela a otro. Hermana, y la verdad es que si Dios lo expulsó del cielo porque pues hubo esa expulsión, entonces porque
uno amar al diablo sabiendo que si Dios no lo perdonó? Entonces es como lo mismo Ni también. él lo quiso. Ajá, ni Dios lo quiso, entonces ¿cómo lo va a querer uno? Ay, ¿cómo se Lo que pasa es que el diablo no tiene la capacidad de, no tiene la capacidad del cambio en cuanto a arrepentimiento. De arrepentirse no puede. Sí, él no tiene la capacidad de arrepentirse. Solo cambio tiembla, nosotros? solo ¿Perdón? tiembla, más nada. Aquí se habla de la creación del prójimo, el prójimo en sí es lo que está hablando aquí el Señor. O sea, que el Los seres diablo le humanos. he escrito. El ser humano, nuestro prójimo con quien Sí, sí. compartimos, con el que vivimos en esa tierra. O sea que no, pues pienso yo que eso es lo que está hablando aquí, hermano Sisto, yo no sé. Olguita. Aprovecho, Bueno, Olga. bueno, hermana Olga, yo quiero dormir en paz, así que perdóname. Que la anda mandando, hermana, a amar a quien no debe. Vea, les Imagínese, cuento así. hermano, Olga. perdonado. No, Dígame, hermanita. Olguita, Dígame, hermana. Olguita, nuevamente Dígame, delante de todos, nuevamente, gracias otra vez porque en una situación de aprender a amar a mi prójimo que me hacía daño, Olguita fue una de mis consejeras porque yo decía, yo tengo que hablar esto con alguien que no conozca a mi enemiga para que sea neutral y no se vaya a comprometer emocionalmente. Y gracias, Olguita. El consejo de Dios a través de Olga me ayudó a leer Mateo 5 seguidamente y estos versículos todos los días de rodillas cada que mi enemiga tocaba mi puerta. Y yo, hazle el bien, trátela bien, ámala. Señor, perdóname por lo que estoy sintiendo, Señor. Y someterme. Y no importa que no cambie, vas a seguir sirviéndole, levándole hasta que ya. Y la pregunta que hacía el hermano facilitador, que no me acuerdo, Bismarck. Castañeda. Ajá. Él hizo una pregunta en la que decía, ok, qué difícil es y qué bien produce, qué es lo bueno. Y ahí lo contestó el hermano Sixto, produce paz. O sea, cuando uno se somete, produce paz. De tanto practicar y, o sea, no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer. No se lo merece, pero lo voy a hacer. Y de tanto someter llega un punto en que, wow, uno no sabe en qué momento, ya no siente enojo, ya lo hace con libertad y aunque la persona uno ve que no está cambiando, pero ya uno tiene paz. Entonces, aprende a amar porque se somete en esta carne. Y sí, hay que tener la palabra abierta y recitársela y repetírsela y pedirle ayuda a Dios. El hecho que lo logré esa vez no quiere decir que siempre, porque han pasado casos diferentes, en diferentes formas, y hay que seguir porque el diablo se presenta en diferentes formas. ¿El tuyo? Bueno, le voy a cantar un corito, pues ya mismo antes de irme, pues voy a cantar. Bueno, de lo que Haz su mi esposo ha inventado. carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Yo solo quiero vivir mi vida a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Eso es lo que le enseñamos a los niños, hermana, y lo tenemos que aplicar para nosotros. Dios nos bendiga. Lo bueno que hasta se inspiró, que inventó un corito, ¿eh? No, eso se lo enseñamos a los niños. Bueno, por eso que es nuestra ocupación y preocupación de que los hermanos que conectan lleven el mensaje a los otros hermanos que hay que cumplir ese gran mandamiento de amar al prójimo. ¿Cómo podemos cumplir? Predicando el evangelio, predicando el evangelio. El amor no existía, hermano. En el planeta Tierra no existía el amor hasta que llegó Jesús. Ahora, por la gran bendición, nos dieron esa misión nosotros ya presentar ese amor. Por eso que no podemos quedarnos así. Amar al prójimo, esa es la idea. Amén. Amén. Amén, amén.
El Pues 6 gracias, ya. hermanos. Bendiciones, Paz de Cristo para cada uno de ustedes. Y Amén. Gracias, eh, hermano. gracias por Bendiciones. tener paciencia con mis preguntas. Yo quiero, Muy hermano, buenas gracias a usted, preguntas. hermano. Pregunta Yo muy quiero saludar, corchadora, hermano, también. yo quiero saludar al hermano Rodrigo. Más Pregunta hermanito. paisa. Dios lo bendiga, mi hermano. Gracias. Bueno, primera vez que me conecto con ustedes y la verdad estuvo muy Bienvenido. armonioso el tiempo. Hermano Sisto, también por la pregunta tan fuerte. Estuvo muy Hermano bueno. Rodrigo, ¿no lo reconoce a él? ¿Lo recuerda? Creo que no. A Pues Fabio. sí, Fabio, sí, en la forma de hablar y también su rostro, pero la verdad soy un poco olvidadizo. Pero sí, trato de recordarlo. Bueno, en ¿A otra dónde ocasión nos será. vimos, hermano? ¿A dónde nos vimos, hermano? Allá en Tuluá. Yo me reunía con usted en Tuluá hace muchos años. Estaba el Ah, niño sí. suyo, estaba el niño pequeño, la niña pequeña. Hace muchos años. Sí, sí, mi hermano. Sí, 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 la verdad. Recuérdale cómo te veías en esa época. El hippie. No, Eso No. fue ayer, ayer, hermano, ayer. sí, eso es mucho tiempo. Sí, hace Bueno, como ya lo unos- Eso saludé. fue, hermano, cuando yo era en ese tiempo, ¿qué? Como dice la hermana, en ese tiempo yo era que andaba trabajando por ahí, Bueno, hermanito, en el Me, tiempo. Imagine que yo le enseñé a caminar a Olga. Imagine cuánto hace eso. Hermano, Con razón, Olguita busca para allá a la montaña. Bueno, mi hermano, Ay, la verdad, hermanas, qué bueno, hermanas otra tan vez volver bellas, tan bellas. a poder hablar con ustedes. Dios me los bendiga a todos Bendiciones y para gracias todos. por darme la Amén. oportunidad de estar con ustedes acá en Buenas este noches, enlace. bendiciones. Buenas noches. Bueno, sí, Dios me lo Bendiciones, bendiga. hermanos, que Yo también lo descansen. conocí cuando Amén, iba a igualmente. Tuluá. Igualmente. Yo Duerma, vivía en hermana, Buga, hermana Alma. Que duerma trabajaba en el bien. Dios la hospital. bendiga. Amén. Se va la ven. Bendiciones a todos. Hermano Rodrigo, y yo fui a su casa a almorzar un domingo. Ay, bendito Dios. No, estamos. Otra Pero cosa yo, es mi esposa. pero yo era soltera y More. trabajaba en Buga y me iba a congregar a Tuluá. Y un domingo ustedes fueron maravillosamente generosos de permitirme pasar la tarde con ustedes. Ah, bueno, gloria a Dios. Qué chévere. La verdad, el tiempo pasa, pero bueno, ahí estamos aquí siempre con mis hermanos. Y bueno, cuando quieran venir por acá a Tuluá, acá estamos para servir. Yo otra vez tomamos otro tiempo y un almuercito, yo. Venga por acá y por acá y pasamos un tiempo agradable. Estamos muy lejos, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Qué lejos. Dios es bueno. Dios es bueno. El hermano Ramón se echó las 7 horas en moto para ir y regresar. ¿Cómo le parece? Pero ¿Qué tal, Ramón no? no está ahí, porque si estuviera ahí hubiera participado. Ramón está ahí. No, él estuvo acá como 2 días, 2 o 3 días, y luego se fue sí en la moto, otra vez para Medellín. Abracito, gracias por permitirnos dar este saludo, porque la verdad es que hace mucho que eso fue como una sorpresa encontrarlo ahí, aunque no se nos recuerde, nosotros sí. Bueno, De todas maneras, hermano Rodrigo, lo perdono por no acordarse de mí. ahí me disculpan por la memoria, pero vamos. Dios me los bendiga Hay a que todos, aplicar ¿no? el perdón, hay que aplicarlo. Hay que amar, hay que amar. Lo amamos y lo amamos. Igualmente, Dios los bendiga, que puedan pasar un tiempo agradable todos y Hágale, disfruten pues. todas esas vidas, esas relaciones, todo. Bendiciones a todos. Hasta mañana. Bendiciones. Amén. Amén, que descansen. Dios los bendiga.